Bienvenidos chicos a este nuevo video. En este video lo que vamos a ver es el módulo número 6, que es de Hibernate. Bien, vamos a ver el contenido de esta teoría. Vamos a ver qué es el JDBC, el patrón de diseño DAO, el Hibernate, la herramienta de Hibernate, y bueno, las distintas herramientas que tenemos: Hibernate CFG, este es el archivo de configuración. Después tenemos el Hibernate útil o base de Hibernate, como quieran llamarlo, y el Hibernate Mapping. Me permite hacer el mapeo entre una tabla y una clase en Java. Interfaz e implementación de DAO, cómo implementamos el DAO, y la ingeniería reversa, ¿sí? Bien, primero vamos a ver qué es el JDBC. El JDBC es una API que me permite, ¿sí? Es una API que me permite a mí hacer ejecuciones de operaciones sobre la base de datos. O sea, me permite ejecutar operaciones sobre la base de datos, ¿sí? Es independiente también del sistema operativo donde nosotros lo implementemos. Aquí tenemos el API, el JDBC API. Tiene una colección, dice, de interfaces y métodos para la conexión de la capa del modelo con la base de datos. O sea, yo tengo que tener esta API que tiene interfaces y métodos. ¿Para qué? Para la gestión del modelo de las clases que tenemos aquí en Java. Ya seguro tenemos nuestra aplicación, entonces tenemos un montón de clases. Bueno, esta API nos va a permitir relacionar esas clases con la base de datos y a la vez ejecutar esas operaciones. ¿Cómo ejecutamos esas operaciones? Con el JDBC, que es un driver que me permite conectar Java con la base de datos, ¿sí? Ese es el JDBC. Vamos a ver ahora el patrón de diseño DAO. Si el patrón de diseño DAO nos permite, o sea, ¿qué es lo que tiene el patrón de diseño? ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos estos dibujitos, acá se entiende mejor, creo. El patrón de diseño DAO, lo primero que tiene es en su interior, el DAO, este rosadito, lo que tiene son métodos CRUD, ¿sí? Los métodos CRUD son los métodos o servicios con los cuales podemos acceder a la base de datos. Por ejemplo, CRUD viene de create, bueno, acá no es read, update y delete, ¿sí? Son los métodos de acceso a la base de datos. O sea, que puedo crear un objeto, puedo leer, puedo actualizarlo y puedo borrarlo, ¿sí? Esos son los métodos CRUD, ¿sí? Alta, baja o modificación, o ABM, como quieran llamarlo. Bien, el patrón DAO lo que me permite a mí es conocer el mecanismo. Por ejemplo, yo tengo el patrón DAO, acá tengo la presentación, o sea, la ventanita que ve el usuario, y acá tengo los datos que están almacenados en la base de datos. Entonces, con este patrón, lo que me permite a mí es conocer el mecanismo, cómo se manejan el acceso a los datos, ¿sí? Que se encuentran almacenados. Y también conocer, digamos, la representación de datos. O sea, cómo yo obtengo los datos de la base de datos a través de este modelo y se los presento al usuario, ¿sí? Esto es lo que me permite conocer este patrón, ¿sí? Cómo accedo a los datos y cómo se los presento al usuario, ¿sí? Este patrón se lo utiliza cuando se quiere hacer que sea independiente, digamos. Cuando quiero hacer que cuando yo acceda a los datos sea independiente a lo que yo haga en la capa de presentación, o sea, lo que el usuario va a ver, ¿sí? Por eso se usa este patrón. O sea, todos los cambios que yo haga, digamos, en los métodos de acceso o la manera en que yo obtengo los datos va a ser indistinta, digamos, a lo que ve el usuario, ¿sí? O sea, si yo modifico algo acá, el usuario tiene que seguir viendo lo mismo, ¿sí? Por eso dice que intenta independizar la representación, que sería la interfaz, y el acceso a los procedimientos, ¿sí? Al acceso a los datos. O sea, cómo obtengo yo los datos, ¿sí? Esa obtención de datos se llaman servicios, o sea, los servicios que me ofrece la base de datos, ¿sí? ¿Qué servicio me puede ofrecer? No sé, crear una tabla, insertar un nuevo registro, actualizar, borrarlo. Bien, esos son servicios, son métodos CRUD, ¿sí? Con los cuales yo puedo hacer mi lógica de negocio. Bien, ¿qué ventaja tiene esto? Una, independiza, como ya dijimos, ¿sí? Independiza el tratamiento de los datos, ¿sí? Cómo accedo a los datos y también cómo se presento los datos al usuario, ¿sí? Y también me permite independizar el negocio, la lógica de negocios. La lógica de negocio es cómo yo programo, digamos, esos datos. Yo sé que voy a obtener los datos de la base de datos, bien, pero la lógica de negocios es cómo uso esos datos para presentárselo al usuario, ¿sí? Entonces me permite independizar eso.
¿Qué inconvenientes tiene este modelo? ¿Sí? El inconveniente lo único que aumenta es el número de objetos, porque al usar este padrón DAO, ¿sí? Lo que tenemos es... Se crean varias clases, varias interfaces, ¿sí? Para acceder a los servicios de la base de datos y presentárselo al usuario. Entonces vamos a tener muchas más clases. Bien, esa es la única desventaja. Pero después está bueno porque nos permite independizar el tratamiento de los datos de la presentación. Bien. Y bueno, el padrón DAO dice que se dice que es un Data Access Object, ¿sí? Un objeto de acceso a los datos. El DAO es un objeto de acceso a los datos. Eso es lo que me permite este padrón de diseño. Bien, para esto vamos a usar una herramienta de Hibernate. ¿Sí? Es una herramienta de mapeo objeto relacional. ¿Sí? Las siglas son ORM. Bien. ¿Por qué dice una herramienta de mapeo? ¿Por qué? Porque Hibernate me permite mapear. ¿Se acuerdan que ustedes tienen en su proyecto clases? Han creado un montón de clases, seguro. Bien, esa clase, se tendrían que haber una correspondencia entre las clases con las tablas de la base de datos. Entonces, ¿qué herramienta me permite hacer eso? Hibernate. Hibernate me permite relacionar tanto una clase, que sea un objeto, con un modelo relacional, que serían las tablas de la base de datos. ¿Sí? Bueno, esto se hace a través de un archivo que es en XML. ¿Sí? Bueno, y dice también un framework que agiliza la relación. ¿Sí? Eso es Hibernate. Eso nos va a permitir acceder a los datos a través de Java. Bien, tenemos esta herramienta, digamos, que es importante para empezar con esto. Lo primero que se hace para relacionar, como veíamos anteriormente, nuestras clases en Java con las tablas de la base de datos y así poder conectarlas, necesitamos primero el archivo de configuración, Hibernate CFG, o archivo de configuración. Bien, acá vemos en esta pequeña imagen Hibernate, en el paquete Hibernate. Obvio, primero tienen que instalar los plugins, ¿sí? De Hibernate. Van a buscar, bueno, vean el video de plugins, ahí van a poder instalar los distintos plugins de Hibernate para que tengan esta herramienta. ¿Sí? Cuando quieran crear estos archivos, por ejemplo, Hibernate tiene estos archivos: Hibernate config, console de configuración, Hibernate de ingeniería reversa y el archivo de mapping. Bien, estos son las herramientas que me ofrece Hibernate. Lo primero que se hace es crear el archivo de configuración, el que tenemos marcado aquí, Hibernate configuration file, ¿sí? Es un archivo de XML. Bien, ¿cómo se hace? Seguro le va a aparecer una pantalla aquí, ¿sí? Lo van a crear y lo único que van a llenar es aquí. En database dialect van a elegir el motor de base de datos que están utilizando, ya sea Postgre, MySQL. En driver class va el driver que se usa para la conexión. Bien. En conexión URL, ¿sí? Es la manera que van a conectar ustedes. ¿Sí? Bueno, ejemplo, yo elegí JDBC 2.mysql. Quiere decir que yo estoy usando la conexión a base de datos con Java. ¿Sí? Utilizando el motor base de datos MySQL. Después dice, acá dice localhost. Ustedes van a poner localhost porque ustedes están trabajando en su máquina. Entonces, su base de datos está en su máquina, por eso ponen localhost. Dos puntos y va seguido el puerto. Cada motor de base de datos tiene un puerto por el cual accede. ¿Sí? En este caso, MySQL accede por el 33006. Postgre, seguro, accede por otro puerto. Creo que era... No sé qué era, creo que era el... No me acuerdo. Sí, pero era... Los números seguidos eran 4, 5, 6, 7, algo así. O 3, 4, 5. Bueno, algo así era el puerto. Bueno, y barra va seguido el nombre de la base de datos, ¿sí? Obvio, la base de datos tiene que estar creada, ¿no? En su programa de MySQL, ¿sí? Tienen que crear primero las tablas antes de hacer esto, ¿sí? Porque ya le va a pedir. Luego, aquí es importante que llenen aquí. Username es el nombre de usuario con el cual ustedes acceden a su base de datos, ¿sí? Y password, bueno, el password que tienen ahí, ¿sí? Para acceder a la base de datos. Una vez creado eso, se le va a crear un archivo así, parecido. Bien, este va a ser el archivo de configuración, ¿sí? Hibernate CFG XML. Es un archivo en formato XML, ¿sí? Para los que no sepan, en formato XML se trabaja así, con etiquetas. Vieron que todo tiene menor, mayor, menor, mayor, menor, mayor. O sea, todos son etiquetas, digamos. En XML se trabaja así. También tantos para las páginas web. Cuando ustedes vayan a crear páginas web, también se trabajan con etiquetas, ¿sí? Bueno, por ejemplo acá, Hibernate configuration y acá fíjense, menor y barra
y Hibernate Configuration. Dice que aquí se abre la configuración y aquí se termina la configuración. Donde vean la barrita que cierra, quiere decir que ahí se cerró la etiqueta. Entonces va desde aquí hasta aquí. Bien, fíjense, esto no tenemos que crearlo, digamos, esto ya se genera automáticamente al llenar estos campos. Si ustedes no llenaron, tendrían que hacerlo manualmente. Si acá nos dice el driver que elegimos, el password con el cual nos conectamos, la URL, ¿sí? Que sería la dirección para la conexión con MySQL. Bien, acá acuérdense de la base de datos va al final. Y bueno, la conexión, el dialecto que estamos usando, el dialecto de la base de datos. Bien, esto no es difícil. Bueno, pero tienen que crear eso primero. Vamos a ver ahora el segundo archivo que tienen que crear. Bueno, acá tenemos un modelito, digamos. Van a crear un proyecto Maven, por ejemplo, gestión de turnos. Bueno, en este caso no se fijen en el otro paquete, fíjense en este paquete, hibernate.config. En hibernate.config van a poner tanto el archivo que creamos anteriormente, que es el archivo de configuración, XML, ¿sí? Y van a crear una clase, ¿sí? Ya saben crear una clase, ¿sí? New class y bueno, ya crean la clase. Y la clase la van a crear y la van a llenar así, de esta forma. Miren, la public class se llama base Hibernate, yo le puse. Pueden ponerle este nombre o este nombre. O el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Lo importante es que entiendan qué es lo que hace la clase esta. Bien, acá lo voy a explicar. Se creó dos atributos, uno de tipo session, ¿sí? Van a importar, digamos, el paquete de session, session factory y session. ¿Sí? Ahí tenemos dos atributos de esta clase. Estos atributos me permiten a mí comenzar la sesión con la base de datos. Bien, si ustedes no tienen esto, no piensen en obtener datos de la base de datos. Tienen que ver los archivos de conexión, que sería la sesión. Bien, acá tenemos, luego creamos el constructor. En el constructor ustedes van a hacer Ascension Factory que crearon, le van a poner New Configuration, ¿sí? Si le pide importar algo, lo importan, ¿sí? Punto configure. Y bueno, acá esto ya lo voy a explicar para qué. Build Session Factory. A Session le asigna Session Factory Open Session. O sea, abrimos la sesión apenas se lance este constructor. Bien, acá en configure, esto es importante. En configure ustedes van a poner, fíjense que dice hibernate barra config barra hibernate.cfg.xml. ¿Qué será eso? Miren, hibernate.cfg.xml. ¿No será este archivito que tenemos aquí? Sí, bueno, aquí en configure va la dirección donde se encuentra su archivo de configuración de Hibernate. Fíjense dónde lo puse, hibernate.config. Entonces acá dice hibernate barra config, ¿sí? No se pone punto, se pone barra config. Y luego ponerle barra y recién accedo al archivo, ¿sí? Que sería todo nombrado así. Si ustedes llegan a nombrar mal este archivo, seguro le va a dar un error y bueno, ahí tienen que fijarse bien, ¿sí? Bueno, luego acá lo que se generó no es difícil, estos son los setter y getter de los dos atributos que se crearon, ¿sí? Así sencillo se hace esto. Bien, vamos a pasar al otro. Bien, en esta parte vamos a ver lo que es el Hibernate Mapping, ¿sí? Esta es una herramienta de mapeo que me permite relacionar una clase, ¿sí? En Java con una tabla en la base de datos, ¿sí? Como lo veíamos anteriormente aquí, ¿sí? Una clase con una tabla de la base de datos. ¿Cómo hacemos eso? Se hace con el Hibernate Mapping. Va a haber tantos archivos de mapeo como clases tengan, ¿sí? O sea, clases del dominio, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer un sistema de turno, bueno, necesito el turno, tener una clase turno, una clase, no sé, paciente, una clase médico, una clase especialidad, si es que las requiero. Bien, entonces esos son mis modelos de dominio, ¿sí? Es el modelo que tengo. Bueno, en este caso tenemos una clase, yo creo una clase que se llama especialidad, ¿sí? Bueno, le hice una implementación de Java io.serializable, ¿sí? Van a poner esto, que simplemente que sea serializable la clase para poder mapearla. Bien, y acá tenemos los atributos, ID y nombre. Bueno, lista de médicos, ¿sí? Bueno, este para hacer la relación 1 a muchos, ¿se acuerdan? Que podía haber una lista dentro de especialidad. Bueno, y los constructores que ya lo conocen, hay dos constructores, bueno, y los setter y getter de los atributos. Fíjense aquí, ahora para que ustedes cuando trabajen ahora con base de datos, van a crear, acuérdense, cada clase tiene que tener un ID, ¿sí? Bueno, para nuestro caso, para este curso, bueno, necesitamos un ID. El ID depende, digamos, del tipo de proyecto que ustedes realicen, ¿sí? O la forma de trabajar. Bueno, en este caso siempre estaría bueno que
haya un ID por cada una de las clases, para identificarlo en la base de datos. Bien, tengo un ID y tengo un nombre. Fíjense acá en los constructores. En los constructores ustedes van a usar el constructor siempre. Fíjense acá dice nombre, nada más está pasando como parámetro. O sea, no estoy omitiendo el ID. Bien, ustedes cuando creen las clases van a omitir al ID cuando creen el constructor con todos los parámetros. ¿Sí? Si tuviera 5 parámetros, voy a omitir al ID, entonces quedarían 4. Entonces aparecían 4 parámetros. ¿Sí? Entonces el constructor tiene que estar inicializado sin el ID. ¿Sí? Ya le voy a explicar por qué. Porque no tiene que ir el ID. Ustedes no deben permitir que alguien le dé un ID a una clase. ¿Sí? Porque los ID, que son los identificadores, se van a generar automáticamente en la base de datos. ¿Sí? Esa es la razón. Bueno, si tengo mi clase, acá lo que tenemos es el archivo de mapeo. Fíjense, este es un archivo también XML, ¿vieron? Tienen etiquetas, Hibernate Mapping, comienza y acá termina. Comienza la clase, termina la clase. Bien, acá class. Fíjense que, donde pongo class dice name. En name va el nombre, damos la dirección donde está la clase, está en el paquete modelo.dominio.especialidad. Y este es el nombre de la clase. Ahí está ubicado, fíjense en el paquete modelo dominio y recién está especialidad. Entonces acá van a poner la dirección donde está la clase en su proyecto. Después van a poner table, que significa, acá va el nombre de la tabla de la base de datos que están haciendo referencia. ¿Sí? Acuérdense, por cada clase va a poner una tabla de la base de datos. Entonces esta clase está relacionada con la tabla especialidades que viene de la base de datos. Y después en ID, fíjense en ID. En ID van a poner, en name, la propiedad name, van a poner igual a ID. ¿ID qué será esto? ¿De dónde estoy sacando esta ID? ID está en minúscula, ¿y dónde está? Ah, está en minúscula acá también. Entonces, en name, en la parte de ID estamos haciendo referencia. Cuando ponen name, están haciendo referencia